El patrón rico que negó un plato de comida a un niño pobre. En un pueblito antiguo, escondido entre cerros polvorientos y caminos de tierra que crujían bajo los pasos, vivía don Evaristo Maldonado, el hombre más rico de toda la comarca. Las casas del pueblo eran de adobe, con paredes cuarteadas por el sol y techos de teja vieja que goteaban en época de lluvia. Allí la vida era dura, sencilla, y cada amanecer se ganaba con el sudor del cuerpo. La casona de don Evaristo, en cambio, parecía pertenecer a otro mundo. Tenía muros altos, portones de madera gruesa reforzados con hierro, corrales amplios, graneros rebosantes y una cocina que nunca dejaba de humear. Mientras el resto del pueblo contaba granos, en su mesa el pan siempre sobraba. Su riqueza era conocida, su nombre temido, su corazón distante. Decían los viejos, sentados en la plaza con sus ponchos raídos, que don Evaristo no siempre había sido así, que de joven también conoció la escasez, pero con los años el dinero le había endurecido la mirada y cerrado las manos. Las monedas no solo llenaron sus bolsillos, también le fueron secando el alma. Cada mañana, al despuntar el día, don Evaristo salía a su patio con paso firme. Revisaba a sus animales, contaba sus sacos de grano, daba órdenes secas a los peones. El aroma del pan recién hecho escapaba de su cocina y se mezclaba con el aire frío del amanecer. Dentro de sus muros, nadie pasaba hambre. Fuera de ellos la pobreza caminaba descalza. Una tarde de invierno, cuando el cielo se cubrió de nubes grises y el viento bajó de los cerros como un lamento, un niño apareció frente al portón de la casona. Era delgado, demasiado delgado. Tendría unos 10 años, quizá menos. Sus sandalias rotas apenas protegían sus pies agrietados, y su camisa era poco más que un trapo remendado muchas veces. Se llamaba Mateo. Llevaba 2 días sin comer, 2 días en los que su estómago ardía como si le raspasen por dentro. 2 noches en las que el hambre no lo dejó dormir. Había dudado mucho antes de acercarse a esa casa. Todos sabían cómo era don Evaristo. Pero la enfermedad de su madre no le dejó otra opción. Ella yacía en una cama de paja, débil, sin fuerzas ni siquiera para levantar la cabeza. Mateo respiró hondo, reunió valor y golpeó el portón. El sonido seco resonó en el patio. Don Evaristo apareció poco después, con el ceño fruncido, molesto por la interrupción. «¿Qué quieres?», gruñó, observando al niño de arriba abajo como quien mira algo molesto. Mateo bajó la mirada. Sus manos temblaban. «Señor», dijo con voz apenas audible, «¿podría darme un plato de comida? Mi madre está enferma. Y no tenemos nada». El patrón lo miró con desprecio. «¿Comida?», bufó. «Aquí no se alimenta a vagos ni a pedigüeños. Si tienes hambre, trabaja». Mateo levantó un poco la cabeza. «Trabajaría, señor, pero nadie me da trabajo por ser pequeño». Don Evaristo soltó una risa seca, sin alegría. «Entonces aprende lo que es pasar hambre», dijo. «Así se hacen fuertes los hombres». Tomó un trozo de pan que llevaba en la mano, lo mordió frente al niño y añadió con dureza: «¡Fuera de aquí! No quiero verte rondando mi casa». Mateo no respondió. No lloró, solo dio media vuelta y se alejó despacio, con el estómago vacío y el corazón aún más. Esa noche durmió bajo un árbol, abrazándose a sí mismo para darse un poco de calor. El hambre ya no era solo dolor, era compañía. Los días pasaron. El invierno se alargó más de lo esperado, y la vida, que nunca olvida, comenzó a cobrar sus cuentas. Primero fue la sequía. Las lluvias no llegaron. La tierra se abrió en grietas profundas. Las hojas se secaron antes de crecer.
Las cosechas de don Evaristo se perdieron una tras otra. Al principio no le preocupó. Tenía reservas, siempre las había tenido. Luego vinieron las enfermedades del ganado. Uno cayó, luego otro. El olor a muerte comenzó a mezclarse con el polvo del corral. Los peones, cansados de promesas y pagos atrasados, se fueron marchando. Nadie quería trabajar para un hombre que no conocía la compasión. Por primera vez, don Evaristo empezó a sentir miedo. Para sostener su hacienda, comenzó a vender parte de lo que tenía. Después usó sus ahorros. Esos ahorros que había guardado durante años, contados moneda por moneda, ocultos en cofres bajo el suelo de su habitación. Al principio se dijo que era temporal, luego que solo sería un poco más. Pero el dinero se fue acabando. Las monedas que antes parecían infinitas comenzaron a desaparecer como agua entre los dedos. Un día abrió el cofre y lo encontró casi vacío. Vendió muebles, vendió tierras, vendió animales, hasta que no quedó nada más que vender. La casona se fue quedando en silencio. La cocina dejó de humear. El pan dejó de oler. Los muros altos ya no protegían nada. Don Evaristo, el hombre más rico de la comarca, quedó solo y pobre. Una tarde, debilitado y con la ropa gastada, salió del pueblo. El hambre, la misma que había despreciado, ahora le quemaba el pecho. Cada paso le costaba. Cada recuerdo pesaba. En el camino, vio gente reunida. Un joven repartía pan a los más necesitados. Don Evaristo se acercó lentamente. Cuando levantó la vista, el mundo pareció detenerse. Era Mateo. El niño hambriento ya no era un niño. Era un joven fuerte, de mirada serena. Sus manos daban pan con cuidado, sin humillar, sin preguntar. Don Evaristo bajó la cabeza. «Tengo hambre», susurró. «¿Podrías darme un poco de pan?» Mateo lo miró, lo reconoció, y aún así no hubo rencor en sus ojos. Partió el pan en dos y se lo extendió. «El hambre enseña lo que el orgullo no deja aprender», dijo. «Comer no debería ser un castigo». Don Evaristo rompió a llorar, no solo por el pan, sino por el recuerdo de aquel niño al que había negado un plato cuando más lo necesitaba. Desde ese día, cambió. No recuperó su riqueza, pero recuperó algo más valioso. Abrió su casa, compartió lo poco que le quedaba, aprendió ya tarde que la verdadera riqueza no está en los graneros llenos, sino en las manos que saben dar. Y así quedó grabada en el pueblo una verdad que los abuelos repiten hasta hoy. Quien humilla al hambriento, tarde o temprano probará el mismo vacío, pero quien comparte nunca vuelve a estar solo.